Bienvenidos, Dios les bendiga grandemente este día 5 de enero, un día especial, inicio de semana, y presentamos delante de ti este segundo episodio de este año 2026, La Cámara Secreta, un lugar de encuentro y de cercanía con Dios, donde estamos tratando de dejar un buen fundamento para que al acercarte tú al Señor puedas encontrar lo que tu corazón necesita. Una de las variantes que tendremos durante este año es que no solamente me va a escuchar a mí, algunas veces va a escuchar también a algunas personas que estarán como invitados, tal vez en algún momento usted mismo. Pero bueno, hoy quiero presentarles al invitado que tengo en esta segunda semana para hablar de un tema muy especial. Ahorita le voy a decir de qué vamos a tratar hoy. Él es Eduardo. Eduardo, ¿quieres presentarte? Sí, primero gracias por la invitación, la verdad. Este podcast, aunque haya comenzado desde el año pasado, pues ya quería comenzar un formatito así, ¿no? De video, de audio también, y que también no solamente se escuchara, sino que se viera y también tener este tipo de interacción de usted hablando, contando, y pues los invitados de acá, ¿no? Es un honor ser el primero, porque sí, yo soy el primero, ¿no? Así es. Entonces, Es el primer invitado al podcast de Buen Pastor Periférico, la Cámara Secreta. sí, entonces es un honor, la verdad, estar en este podcast, perdón. Pero sí, sí, sí. Bueno, pues como ya escucharon, mi nombre es Eduardo. ¿Qué más puedo decir? Soy parte del Ministerio de Multimedia y en Reynosa Díaz de Alabanza. Y pues hago varias cositas, ¿no? Aquí con el pastor. Me lo paso trabajando con él y la verdad, todo genial. Igual, de nuevo, muchas gracias, pastor. De nada. Sí, Eduardo hace varias cositas ahí en la iglesia. También recién se va a estrenar sirviendo en las células como parte del equipo de servidores de liderazgo que tenemos en las células juveniles. Y bueno, muchas cosas que gracias a Dios es de bendición su vida. Y hoy vamos a platicar un poquito, no es que nos vayamos a tardar demasiado en hablar de este tema, pero como parte de esta nueva dinámica de este año que precisamente Eduardo estaba diciendo, de que usted pueda escuchar y pueda conversar con nosotros acerca del tema que tendremos durante esta semana, que a su vez pues va a tener varios temas que usted solamente va a escuchar, como lo he estado haciendo todo el año pasado, 2025. Pero este tema es importante porque representa el arranque. Aquí en la presentación al final usted va a poder ver los pasajes que vamos a estar leyendo durante la semana. Y la idea es que podamos acercarnos a Dios a través de su palabra, que podamos conocerle, que podamos buscarle. Y un elemento importante que tenemos en estas primeras semanas es también el ayuno, como una de estas formas de buscar al Señor con todo el corazón. Precisamente el tema de este episodio se llama la unidad, el ayuno y sus efectos. Vuelvo a decirlo, el tema de hoy es la unidad, el ayuno y sus efectos. Y usted también va a estar viendo cosas de estas durante toda la semana. Así que no se vaya a quedar, no se vaya a perder todos estos momentos, no se vaya a desconectar. Por favor, siga unido a el podcast de Buen Pastor Periférico y siga unido a este tiempo. Pero bueno, sin más preámbulo y sin más presentaciones más, quisiera precisamente compartir algo de lo que tiene que ver con el ayuno. En el mensaje inicial de este año, precisamente estuvimos hablando de la cercanía, hablando de por qué la cámara secreta y la cercanía que tenemos que tener con Dios. Hemos estado orando estos primeros días del año, pidiéndole en ayuno y oración que nos dé la oportunidad de poder conocerle, de poder estar cerca de Él, de poder buscarle con todo el corazón, de que este año 2026 nuestra relación crezca. Y hoy el tema está ligado en ese sentido del crecimiento de nuestra relación, pero ahora también como un cuerpo, como una iglesia que somos, en la unidad que hemos sido llamados a tener, somos precisamente muy importantes en este engranaje que se llama la iglesia. El cuerpo de Cristo necesita unidad. La unidad es básica para poder trascender. De hecho, la lectura que tendremos en esta semana tiene que ver con la unión tan fuerte que se produjo en el pueblo de Dios y también en la iglesia naciente en el libro de Hechos y todos los efectos que produjo
el ayunar como uno solo, ayunar en equipo, ayunar como un pueblo, ayunar como una iglesia. Cuando nosotros hacemos esto, amados hermanos, la verdad es que no imaginamos la trascendencia del tiempo de ayuno. No sé, Eduardo, para ti, ¿qué ha sido, si has tenido ya tiempos de ayuno? ¿Qué ha significado el ayuno para ti? Si has tenido algunos momentos especiales donde hayas tenido un encuentro con Dios. Y bueno, ahorita te pregunto un poquito más también acerca de la iglesia y de la unidad. Sí, bueno, la verdad, cuando comencé a participar en la iglesia, ya como miembro pues, activo, ya como alguien que estaba en un ministerio, veía esta parte de que teníamos que ayunar y yo antes no entendía por qué, ¿no? O las razones o el qué producía el ayunar. Pero he descubierto que creo que es una forma en la que tú puedes acercarte muchísimo, muchísimo a Dios. Entonces, en estos 40 días de ayuno que tenemos, siento yo que es una gran oportunidad para acercarnos al Señor. Ahora, anteriormente sí he ayunado, y pues como muchos cristianos han de decir, ¿no? Que sí le batallamos en esa parte porque soy algo comelón desde las mañanas, porque tengo hambre desde las mañanas. Y más porque me encontraba en horarios de trabajo, entonces estaba de que trabajando y me daba hambre, pero no podía comer y cosas por el estilo. Bueno, siempre recordaba que no lo hacía solamente porque yo quería o cosas por el estilo, sino que porque amo a Dios. Entonces, siento yo que el ayunar también es una parte de gratitud a la que nosotros entregamos a Dios, ¿no? Él nos da tantísimas cosas y siento que el ayuno es como es algo mínimo de lo que nosotros aquí en la tierra podemos hacer para recordar lo que él ha hecho con nosotros, lo que Él hará y sobre todo la comunicación que podemos tener haciendo, bueno, estas horitas sin comer, aunque suene tan sencillo y aunque parezca difícil, creo yo que, como anteriormente dije, es una grandísima oportunidad. Anteriormente también, en los tiempos de ayuno, clamaba a Dios bastante y sí llega a tener este contacto íntimo, íntimo con Él. Estas palabras así de aliento, de que levántate, de que tú puedes y cosas por el estilo, cuando ya estaba todo debilucho y apenas eran las 10. Bueno, era el Señor el que era el motivo del por qué yo seguía, ¿no? Y siempre, pues, siempre ha tenido una razón el ayuno y ese es solamente Dios. Así es, muchas gracias. El ayuno realmente es algo intangible, hablando de los efectos que produce. Y la parte más tangible es que nosotros dejamos de comer, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios hace cosas muy, muy grandiosas y maravillosas cuando tú y yo nos disponemos a buscarle en ayuno. Hay algunas cosas de las que vamos a estar compartiendo, como les decía, en esta semana. Pero antes de eso, si usted nunca ha escuchado nada acerca del ayuno, quiero decirle que el ayuno es abstenernos de alimentos y también en algunos casos bebidas. Hay algunos otros ayunos que se les llama ayunos parciales, donde hay una selección de alimentos que puedes comer. Este tipo de ayuno está basado principalmente en el libro de Daniel y en el momento cuando Daniel está teniendo algunas visiones ahí en el capítulo 8, el capítulo 9, capítulo 10, 11. En esos momentos, Daniel decide en esa búsqueda de Dios no comer, dice ahí la palabra, ninguna de las proteínas o las carnes y los manjares delicados que había en la mesa. Acuérdense que Daniel era un hombre importante. Y también nada que tenía que ver con jugo o con vino, ni nada de esto. Daniel en esa búsqueda de Dios está deseando encontrar la respuesta y está buscando a Dios para la respuesta. Este es un ayuno parcial. Hay ayunos totales, es decir, donde ni comen las personas ningún tipo de alimentos, ni beben ningún tipo de líquidos, inclusive agua. Sin embargo, humanamente este ayuno no es posible si no fuese algo divino. Moisés fue uno de esos hombres que ayunó con este tipo de ayuno y solamente lo logró porque fue sustentado delante de la presencia de Dios.
Y bueno, Jesús obviamente también tuvo un ayuno de este tipo al iniciar su ministerio. Pero bueno, amados hermanos, estos ayunos totales y parciales, pues es una dirección de Dios la que tenemos que tener para hacer cualquiera de las cosas que hagamos en ayuno. Y existe el ayuno, tal vez el más común y el que practica la mayoría, que se llama ayuno natural. El ayuno natural es un ayuno que está limitado por cualquier tipo de alimentos a excepción del agua natural. Agua simple, agua de la llave. Bueno, usted no toma agua de la llave, pero agua purificada. Y en ese instante usted puede tomar, en cualquier instante de su día este tipo de bebida, que es el agua natural. Pero bueno, me gustaría hablar un poquito de los efectos del ayuno, porque entre los pasajes que vamos a estar estudiando está uno muy conocido, que es el de la reina Esther. Y la reina Esther fue advertida por su tío Mardoqueo de que había toda una serie de cosas que se estaban tramando en contra del pueblo de Dios, que estaba bajo este imperio del rey Asuero. Y Esther de pronto no quiso darle mucha importancia, pero la insistencia y el impulso de Mardoqueo de que ella estaba ahí por un propósito especial, y si no aprovechaba ese propósito, Dios como quiera haría su obra de una u otra manera, pero ella perdería esta gran oportunidad. Esther, ahí en el capítulo 4, le dijo a Mardoqueo que pusiera a todas las personas en ayuno y en oración a su favor. Y en esa necesidad empezó un ayuno grupal, un ayuno que convocó a todos los israelitas que vivían bajo ese imperio. Y en ese entorno Dios hizo cosas grandes. Eduardo, ¿cuál ha sido? No sé si te ha tocado percibir alguna de esas cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida a partir de la unión en ayuno y oración a favor de algún propósito en especial. Sí, bueno, los que más recuerdo, para que algo no salga o que Dios nos deje como que participar de una forma estupenda, es cuando tenemos los eventos, ¿no? Uno de estos, el que más recuerdo, es el fuego en el altar, el cual nosotros, bueno, fuego en el altar, y en esas fechas hicimos también corazón puro. Entonces fue un tiempo algo largo de ayuno y oración. Entonces yo recuerdo mucho que ayunaba por el motivo de fuego en el altar. Y yo oraba y clamaba de que ese evento, pues, no solamente era importante para en sí el crecimiento tal vez de la iglesia, sino que era una parte importante para mí, porque a mí me importaba ser parte de eso y que todo saliera de maravilla, ¿no? Entonces, el saber también que no solamente yo estaba ayunando, sino que casi toda la iglesia estaba ayunando, pues no solamente me motivaba a mí, sino que el propósito se movía mucho más, o se movía en masa, para que este sí saliera de una forma de la que no solamente esperábamos, sino que de lo mucho mejor de que nosotros esperábamos. Y es cuando siento yo que me doy cuenta que Dios sí toma en cuenta lo que nosotros hacemos acá. Como que no es como un premio, sino como algo que nosotros no esperábamos, que tal vez tampoco pedimos, pero que Dios nos sorprende de esta manera, porque estamos, como anteriormente me dije, lo mínimo que podemos hacer como gratitud. Gracias, Eduardo. La verdad es que es así, hermanos. No nos ha tocado estar en un peligro inminente como el de Esther y tener que ser convocados para un ayuno de vida o muerte. Pero es indudable que en los momentos difíciles que hemos estado, en los momentos donde hemos necesitado la guianza de Dios, en los momentos donde hemos clamado por una respuesta de su presencia, porque clamamos por su presencia, y lo hemos hecho en esta actitud de humildad, en ayuno, en oración y metidos en la palabra de Dios, hemos visto cosas extraordinarias. Nunca se me va a olvidar la situación que viví hace ya varios años. Lo he comentado en algunas predicaciones y todo en la iglesia, pero mi esposa trabajaba fuera de la ciudad y tenía un esfuerzo muy grande al tener que estar yendo y viniendo durante
todos los días, de lunes a viernes, 2 horas de ida y 2 horas de regreso en su camino. Y recuerdo que estábamos precisamente en un tiempo especial de ayuno y oración. Habíamos tomado, Marcelo y yo, un trato entre amigos, pero también entre hermanos, de buscar al Señor todas las mañanas, de estar en ayuno los últimos 7 días de esos 40 días que tuvimos también, los últimos 7 días continuos, ayunando, orando, buscando el rostro de Dios. Y recuerdo que tuvimos varias cosas muy especiales esas mañanas que nos reunimos a orar. Pero una de las cosas que tuvimos fue precisamente esta declaración de Dios que Él iba a traer un cambio en el trabajo de mi esposa. En el sistema en el que ella está, es muy difícil que haya cambios, y mayormente cuando ella tenía muy poquito tiempo enseñando como maestra. Pero bueno, estuvimos orando y recuerdo que Dios me dio una visión ahí una de esas mañanas, y luego la confirmó un domingo posterior a esto, que cuando iba subiendo al altar para predicar, Dios me dio una visión que en ese momento no entendí perfectamente, pero unas horas más tarde tuve toda la claridad a qué se refería esa visión. Y bueno, lo que sucedió fueron 2 o 3 días después, exactamente lo que Dios había traído en la revelación en el tiempo de ayuno. A Ceci le dieron la noticia cuando le habían dicho que no había ninguna esperanza, de que había sido cambiada de ese lugar distante a un lugar donde podía ir y regresar a casa en 30 minutos tal vez. Entonces fue un tiempo muy maravilloso. Es solamente un ejemplo de todas las cosas. Realmente hay muchas otras que he olvidado, pero siempre hemos visto la mano del poder de Dios cuando hemos tenido tiempos de ayuno. Otro de los pasajes que estaremos viendo esta semana, que también trae una unidad de por medio en el ayuno, son los momentos donde Ezequías fue nombrado rey y se enfrentó a la adversidad de una nación que vive en la idolatría completa y que no quiere buscar al Señor, que quiere seguir viviendo así. Pero Ezequías hizo un papel muy importante dirigido por Dios, dirigido por su espíritu, para empezar a hacer reformas, cambios, una transformación. Convocó ayuno y oración, celebraron la Pascua como no lo habían hecho en varias decenas de años, y tuvieron un momento sumamente especial. La unión y la disposición que Ezequías logró, obviamente por el poder de Dios que le respaldaba, fue algo completamente maravilloso que trajo una gran transformación. No sé si has leído o leíste un poquito de esos pasajes, Eduardo. Sí, bueno, de ese de que habla se encuentra en Segundo de Reyes, en el capítulo 18. Y bueno, me gustaría leer un poco. Adelante. Bueno, empezaré en el versículo 19. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas: confiamos en el Señor nuestro Dios. Pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten, con tu pequeño ejército. ¿Cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo: ataquen esta tierra y destrúyanla. Bueno, aquí es donde Sennacherib Uh-huh. amenaza a Jerusalén, ¿no? Y bueno, estas palabras que tratan como que de intimidar a alguien, pues no es algo fácil de que uno los perciba, ya que con este tipo de amenazas siento yo que pues uno temblaría con mucho miedo, ¿no? Pero justo
en el otro capítulo. Y tienes razón, porque es que tienes que darte cuenta que hay todo un ejército en tu contra, el ejército más poderoso que ha derrotado a bastantes otros imperios y reyes en su trayectoria. Y de pronto viene y empieza a decir de cosas contra el pueblo de Dios. Como dices, sin duda, si no estás tomado de la mano de Dios, serías un enemigo vulnerable, una presa vulnerable. Y el miedo y otras cosas seguramente estarían muy presentes en el corazón de la gente y del rey Ezequías. Sí, y siento yo que ah, ese tipo de situaciones siento que hemos también enfrentado en muchísimas ocasiones pues de nosotros, ¿no? Ujú. Nosotros mismos con demasiadas adversidades que se nos han presentado. Usted, bueno, comentó ese testimonio de cerca de la pastora Ceci, que esa dificultad de traslado de su trabajo y que se encontraba en un punto donde eran cosas imposibles las que podrían pasar, pero es esto lo que hace el ayuno y la Ujú. oración, es estas cosas tan, tal vez, que para otras personas sean algo difíciles de creer, pero es por algo que se hacen, es por algo que ocurren. Y siento yo que si obedecemos un poco, así nos sorprende el Señor. Si obedecemos en totalidad, ¿cómo sería el regalo que Él nos manda? O sea, ¿cómo serían estas cosas que Él hace por nosotros y que nos hace sorprender de manera maravillosa, de verdad? Así es. Serían seguramente tan grandes como las que vio Ezequías y toda la nación de Israel, porque el asunto terminó con Dios mandando al profeta Isaías y después saliendo a pelear por ellos. Ni siquiera tuvieron que movilizar su ejército. Dios salió esa noche y arrasó con el campamento de los enemigos del pueblo de Dios. 185,000 soldados. 185,000 personas mató el Señor ese día. Hostia. Y puede escucharse, pues, un poquito duro, pero las guerras generan precisamente muchas personas caídas. Y lo maravilloso de esto es que usted y yo no estamos en esas condiciones, pero en la lucha que tenemos día a día, como decía Eduardo, en los desafíos que tenemos delante de nosotros, tenemos a un Dios que está a nuestro favor y que está luchando a nuestro favor, del lado nuestro. Bueno, quiero ir cerrando el mensaje de este día, de esta semana, hablando de un poquito de los últimos dos pasajes que estarán ustedes leyendo ahí al final de la semana. Estos pasajes están en el libro de Hechos. Son dos capítulos, el capítulo 13 y el capítulo 14. Y ahí va una parte muy importante porque estamos hablando de la iglesia naciente, de la iglesia que se ha estado estableciendo a partir de que Jesucristo ascendió y dejó todas estas encomiendas especiales y que empezó a provocar diferentes encuentros. Bueno, el ayuno fue un elemento principal de la iglesia. Déjenme leer un poquito lo que dice el capítulo 13. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Es decir, el ayuno fue la clave para que la iglesia pudiera tener dirección. El ayuno fue la clave para que la iglesia pudiera tener certeza de los pasos que tenía que dar. El ayuno y la oración estuvieron tan fuertemente ligados a la iglesia en todo momento que el Espíritu Santo podía dar mensajes como los que acabo de compartir con usted. Mensajes que hablaban acerca de lo que Dios quería que sucediera. Ellos podían escuchar la voz de Dios porque estaban con un deseo de servirle, estaban con un deseo de adorarle, tenían un corazón dispuesto y el ayuno y la búsqueda de Dios era la parte trascendental, esencial, como piedra angular de lo que estaban ellos haciendo. Así que la iglesia necesita ayunar.
La iglesia necesita estar unida porque todos los pasajes que hemos estado compartiendo ahora, tanto de Ezequías como Esther y ahora de la iglesia de Antioquía, hablan precisamente de los efectos que el ayuno tuvo cuando ellos se unieron. Cuando ellos se unieron, la reina Esther tuvo una salvación y una liberación para su pueblo extraordinaria. Cuando Ezequías y la nación se unieron, el pueblo de Dios tuvo una salvación y una liberación extraordinaria después de esa búsqueda en ayuno y oración. Y también cuando la iglesia de Hechos se unió y ayunó y oró y adoró, tuvieron una respuesta esencial para lo que tenían que hacer en el futuro con sus vidas. Y bueno, ellos siguieron la dirección del Espíritu que trajo la respuesta en el medio del ayuno y la oración. Eduardo, ¿en qué forma la iglesia ha podido ser de bendición para ti? ¿Y por qué es importante la unidad? Ha sido de gran bendición para mí en esta parte de apoyo, en esta parte de tener alguien bueno, personas con las que yo puedo contar. Uh-huh. Ha sido de bendición en integrarme no solamente a una comunidad, como ahorita le dicen, sino que a una gran familia. Uh-huh. En estos tiempos, el año pasado, pues empezamos con los videos de familias consagradas. Y antes de yo grabar con los hermanos, yo les preguntaba, bueno, ¿qué piensan ustedes de la iglesia o algo que querían contarme? Y todos, de verdad te lo digo, que todos decían que éramos una familia. Entonces, ese sentimiento bonito llegaba a mí porque no solamente yo puedo decir estas palabras, sino que todos los integrantes de la iglesia de Buen Pastor Periférico dicen que somos una familia. Entonces, eso ha sido una gran bendición para mí, que seamos una gran familia, porque no solamente nos llamamos hermanos por tener algo para decirnos, ¿no? Sino que de verdad somos hermanos en Cristo, hermanos de un mismo Padre, hermanos que, bueno, sabemos que si lloramos, el otro pone el hombro para nosotros, y de verdad, por eso ha sido una gran bendición la iglesia, de verdad. Y sobre todo, bueno, en este tiempo de ayuno, necesitamos ayunar, hay que ayunar, y bueno, las sorpresas que les va a mandar el Señor, no podemos tal vez esperarlas, no podemos describirlas con una sola palabra. Yo les digo que son hermosas porque de verdad que me sorprende mucho el Señor. Y sé que el ayuno ayuda demasiado a fortalecer una relación porque es ese mismo Dios al que tú entregas todo, el que te da esas mismas respuestas que tú necesitas, esas mismas cosas que tú anhelas, que tú clamas, que tú oras. Ese mismo Dios al que tú oras es el que te responde. No es otro, y de verdad, eso es algo increíble de creer, ¿no? Y pero ahora recordando los ayunos que usted mencionó, le faltó uno, el intermitente. Está de moda, a propósito, está de moda. Y lo usan mucho para adelgazar. No, se me ocurrió hace rato, pero dije, no, lo voy a hacer hasta el último para no perder la seriedad. Pero sí. Así es. Bueno, pues precisamente hay una bendición especial en el buscar a Dios en ayuno y oración. No te la pierdas. La realidad es que el Señor quiere que tú y yo podamos buscarle con todo el corazón. Los ejemplos que hemos visto, no mencionamos todavía un pasaje que vamos a ver ahí también con el pueblo en el tiempo de Esdras y otro más en el tiempo de Zacarías. En fin, pero estos pasajes están ahí al final de este enlace de este podcast. Vamos a estar por ahí dejando una imagen donde vienen los pasajes de esta semana. Pero es importante que busques al Señor con todo tu corazón. Estamos en un tiempo importante de búsqueda y no porque los demás momentos del año no lo vayan a hacer, pero en este inicio del año, qué esencial es que podamos buscar a Dios con todo el corazón y que pidamos con todo nuestro ser que podamos estar unidos como iglesia, que podamos estar fuertes y que al estar unidos en oración y unidos ayunando también, podamos de esta manera hacer más fuerte este vínculo, el vínculo de la iglesia, pero también el vínculo de la familia, recordando que Satanás usa y trata de dividir la familia constantemente. Y son las maneras más sencillas de tratar de destruir a las personas.
cuando divide a la familia, cuando divide a la iglesia, los efectos de esa división son devastadores. Pero cuando la iglesia, la familia está unida, entonces también los efectos de la bendición y de la búsqueda de Dios son transformadores. Así que este día cerramos este mensaje para esta semana, deseando que pueda ser de bendición para ti. Agradecido con Eduardo por estar aquí, compartiendo un momento juntos y también con la bendición de poder compartir este tema, deseando que el Señor haga cosas grandes en nuestra vida. ¿Un comentario final? Pues nada, Dios los bendiga y esperen más cositas, más sorpresas en este podcast, más invitados y bueno, de verdad, esténse atentos a todas las redes sociales de BPP. Pues nada, igual, desde nuevo, muchísimas gracias, Pastor. Es un honor estar en este canal, en este podcast y yo sé que va a tener un crecimiento enorme. Que así sea. Lo que más deseamos no es solo acumular seguidores, sino que más personas puedan escuchar el mensaje y si esto es algo que usted necesita y además que usted es parte de Buen Pastor Periférico, pues seguir edificándonos unos a otros. Deseamos que el Señor les bendiga grandemente y la próxima semana nos vemos aquí desde la cámara secreta donde podemos tener un encuentro con Dios. Hasta luego.